historiadores. Imaginen caminar por una ciudad y ver cómo el precio del pan se triplica. No por una guerra, ni por una crisis, sino porque un solo hombre pasó por ahí y regaló tanto oro que arruinó la economía. Ese hombre no era un emperador romano, no era un rey europeo, era un africano, un emperador musulmán, y su nombre era Mansa Musa. Pero, si fue tan poderoso, tan rico y tan influyente, ¿por qué no está en tus libros de historia? Hoy te contaré cómo Mansa Musa acumuló una fortuna tan colosal que supera a la de Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, juntos. Pero también, cómo esa riqueza fue usada para construir imperios, universidades, mezquitas y un legado que casi fue borrado. Quédate hasta el final, porque hay algo que Occidente nunca te quiso contar sobre el hombre más rico de todos los tiempos. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte a Como Dice la Historia y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia como esta. Mansa Musa, un musulmán, fue el 9º emperador del Imperio de Malí, en África Occidental, y gobernó entre los años 1312 y 1337. Nació en una época en la que Europa estaba sumida en guerras y hambre, pero África vivía su edad dorada. Musa era el sobrino nieto del fundador Sundiata Keita. Mansa Musa se hizo con el trono después de que su predecesor, Mansa Abu Bakr II, se adentrara en el Atlántico con una gran flota de barcos para no regresar jamás. Esta pérdida para el mundo de la exploración supuso una ganancia para Malí, y Mansa Musa, que fue nombrado gobernante mientras Abu Bakr II satisfacía su curiosidad sobre lo que había más allá del horizonte, se convertiría en uno de los gobernantes más grandes de toda la historia de África. Con un ejército que contaba con unos 100.000 hombres, incluido un cuerpo de caballería armada de 10.000 caballos, y con el diestro general Saran Mandian, Mansa Musa consiguió extender y mantener el inmenso imperio de Malí, duplicando su territorio, lo que lo situaría por tamaño tan solo por detrás del imperio mongol en aquella época. Mansa Musa heredó un reino ya inmerso en la riqueza, pero su liderazgo impulsó al imperio de Malí a alturas sin precedentes. Imaginen un reino que se extendía por África Occidental, abarcando los actuales Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Malí, Mauritania y Níger. Este era el imperio de Malí en su apogeo. Un reino de vastos desiertos, fértiles llanuras aluviales y bulliciosos centros comerciales, todos bajo el dominio de Mansa Musa. Mansa Musa no heredó solo un trono. Heredó el control del comercio de oro y sal. Y en ese entonces, el oro era más valioso que cualquier criptomoneda hoy. El imperio de Malí se asentaba sobre algunas de las minas de oro más abundantes del mundo. Este acceso al oro, junto con el astuto liderazgo de Mansa Musa, transformó el reino en una potencia económica, un actor clave en las rutas comerciales transsaharianas que conectaban el norte de África con el África subsahariana. Pero Mansa Musa era más que un gobernante que se beneficiaba de la geografía. Era un líder visionario que entendía la importancia de la educación, la infraestructura y el desarrollo cultural. Invirtió fuertemente en su imperio, construyendo mezquitas, bibliotecas y universidades, transformando Tombuctú en un renombrado centro de aprendizaje, atrayendo a académicos y estudiantes de todo el mundo musulmán. Para que tengas una idea, los historiadores estiman que su fortuna, ajustada a la inflación actual, podría superar los 400.000 millones de dólares. Más del doble de lo que vale Apple hoy. Pero lo más sorprendente no fue cuánto tenía, sino cómo lo usó. No era un acumulador, era un constructor. Mansa Musa lo veía como un medio para un fin, una herramienta para construir un legado duradero. Entendía que la verdadera riqueza no residía solo en acumular riquezas, sino en invertir en su pueblo, su educación y su futuro. El reinado de Mansa Musa marcó una edad de oro para el imperio de Malí, no solo por su riqueza, sino por su floreciente vida intelectual y cultural.
Invitó a eruditos, arquitectos y artistas de todo el mundo islámico a su corte. Invirtió enormemente en la construcción de magníficas mezquitas, bibliotecas rebosantes de conocimiento y universidades que atrajeron a estudiantes ansiosos por aprender. Este enfoque en la educación y el desarrollo cultural transformó a Tombuctú en un renombrado centro de aprendizaje, un faro de conocimiento en el corazón de África. Se convirtió en un crisol de ideas, donde académicos de diferentes partes del mundo islámico se congregaban, debatían y contribuían a la floreciente vida intelectual del imperio. En 1324 después de Cristo, Mansa Musa, al igual que muchos otros gobernantes malienses devotos antes que él, partió de peregrinaje a la Meca. Pero cuando llegó a El Cairo en julio de ese mismo año, causó furor. La caravana de camellos del gobernante maliense había cruzado el Sáhara, y cuando llegó a Egipto hasta el sultán, quedó impresionado por las riquezas que trajo consigo este rey de África Occidental. Según algunas historias, cada uno de los 100 camellos llevaba 135 kilos o 300 libras de polvo de oro, mientras que los 500 hombres llevaban una vara de oro de 2,7 kilos, cada uno. Además, había cientos de camellos más cargados con comida y textiles, caballeros que portaban los estandartes rojos y dorados del rey, y un impresionante séquito de sirvientes y oficiales de decenas de miles de personas. En un gesto de grandeza extremo, Mansa Musa se desprendió de tanto oro, y su séquito se gastó tanto en los mercados de la ciudad, que el valor del dinar de oro de El Cairo se desplomó un 20%. Harían falta 12 años para que el mercado inundado de oro se recuperara. Los mercaderes de Egipto especialmente estaban encantados con todos estos inocentes turistas que de repente llenaban los mercados y se aprovecharon de ello al máximo, subiendo los precios y haciéndose con el oro de los clientes a la menor oportunidad. El rey de Malí le había dado 50.000 dinares de oro al sultán de Egipto como un simple gesto en el momento de conocerse. Este gobernante del misterioso interior de África fue tratado como el miembro de la realeza que era. Le otorgaron un palacio para su estancia de 3 meses y fue elogiado allá donde fue. Un viaje que consolidaría aún más su lugar en los anales de la historia. Este no era solo un viaje personal de fe. Era una gran procesión, un testimonio del poder y el esplendor del imperio de Malí. Este fue el espectáculo de la peregrinación de Mansa Musa. Este viaje, sin embargo, fue más que un espectáculo. Fue una maniobra estratégica, una forma en que Mansa Musa forjó lazos diplomáticos con otros gobernantes, estableció rutas comerciales y mostró la riqueza y la influencia de su imperio. El impacto económico de su viaje se sintió a lo largo y ancho, ya que la afluencia de oro en las ciudades que visitó, particularmente El Cairo, causó fluctuaciones significativas en el mercado. Fue la primera vez en la historia que la generosidad de un hombre causó una recesión. Al volver a Malí, Mansa Musa no se conformó con ser rico. Construyó universidades, bibliotecas, mezquitas, y convirtió a Tombuctú en un centro de cultura y conocimiento islámico. Muchos académicos viajaron desde Arabia, Egipto y Europa para estudiar allí. En su época, Tombuctú era el equivalente de Harvard, Oxford y Silicon Valley juntos. El imperio de Mansa Musa se convirtió en una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Aquí viene la parte incómoda. Durante siglos, la historia fue escrita por hombres que minimizaron los logros de África. Nos enseñaron que África era solo esclavitud, pobreza y caos, pero nunca nos hablaron de los reyes, sabios y visionarios que la habitaron. Mansa Musa no encajaba en ese relato. Un africano musulmán, más rico y más poderoso que cualquier rey, no convenía mostrarlo como modelo. Por eso su historia fue enterrada, hasta hoy. Mansa Musa no solo fue el hombre más rico de la historia. Fue un líder que usó su fortuna para educar, construir y trascender. Su legado vive en la arquitectura de Tombuctú, en los relatos orales del pueblo mandinga, y en cada historia que hoy se atreve a rescatar la verdad. ¿Y tú? Ahora que conoces su historia, ¿qué harías si tuvieras tanto poder y riqueza como él?
Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan al hombre más rico de la historia y al imperio africano que fue borrado de los libros.